el arrepentimiento exigido por nuestro Señor Jesucristo a toda alma muerta espiritualmente por haber pecado, porque sobre todos los seres humanos en este mundo se ha cumplido esta sentencia: el alma que pecare esa morirá. Toda alma humana ha entrado en muerte espiritual, ha muerto, porque ha pecado. Cristo Jesús vino a salvar a las almas muertas, a los seres humanos que entran en muerte espiritual, que nacen en este mundo a través de este camino, un camino ancho y espacioso que va a la perdición, esto es, al infierno. En Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo comenzó a demandar a toda alma humana muerta en delitos y pecados a entrar por la puerta estrecha. Así lo dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, esto es, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos entran por esta puerta, porque no se arrepienten, no creen en el Evangelio. Por eso, porque es muy difícil para un hombre arrepentirse, para una mujer. ¿Cuál es el arrepentimiento exigido por el Señor Jesucristo? Cuando Él vino al mundo e inmediatamente comenzó a hacer su ministerio, a predicar, iniciando su ministerio aquí en la tierra: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que está exigiendo Cristo a toda alma muerta es fundamental para que toda alma muerta pueda entender y creer en el Evangelio. Si una alma muerta no se arrepiente, hará muchas cosas para poder ser salva: arrepentirse de sus pecados, guardar santidad, hacer obras, portarse bien, hacerle beneficios a las otras personas, intentar no pecar, pero todas son obras de justicia que no son para la salvación, porque están muertas. El Señor Jesucristo, inspirando al apóstol Pablo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, por ejemplo en Tito 3:5, dice respecto a la iglesia, el apóstol: nos salvó. ¿Quién? Cristo. Ya nos salvó. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios salva por misericordia y por gracia a las almas muertas. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. No es por arrepentimiento de mis pecados, por guardar santidad, por portarme bien. No. Porque por gracia sois salvos. Es un don gratuito, sin merecerlo, sin merecimiento. Yo me arrepiento de mis pecados. No. Yo me arrepiento de todos mis pecados. No. Yo guardo santidad. Tampoco. Yo no hago obras malas. Ahora yo me porto bien. Tampoco. Tú estás muerto. Eso es lo que debe ser conformado en tu mente y tú no te arrepientes. No quieres creer esto: que un muerto nada puede hacer para ser salvo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en lo que Cristo hizo por ustedes. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es Dios el que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por lo que hizo Cristo la salvación. La salvación no es por lo que nosotros hagamos, dejemos de hacer. Hagamos con mayor intensidad o con menos intensidad. No es por lo que nosotros hagamos, para Dios, para nosotros, para nuestro prójimo. No, la salvación no consiste en nada de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer. Para mí mismo, para mi prójimo, para Dios. No, la salvación es por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, castigando a su Hijo en vez de nosotros. Aquí en la cruz del Calvario hubo la expiación, el perdón de todos los pecados hace 2000 años. Cristo los cargó todos los pecados en su cuerpo sobre el madero, y en él fue ejecutada esta ley: el alma que pecare esa morirá. Cristo murió. Al morir Cristo, Él deshizo todos nuestros pecados. Porque en justicia, judicialmente hablando, nadie puede pagar dos veces por un mismo delito. Todos nuestros delitos, todos los que cometeremos estando en vida aquí en la tierra, fueron cargados en Cristo y en Él fueron ejecutoriados todos. Esta es la expiación total, el perdón total de todos nuestros pecados. Eso ocurrió hace 2000 años atrás. Cristo, al entregar su espíritu, dijo: consumado es. Lista está la obra de salvación.
Todos los que creen en mí, todos sus pecados son borrados. Ya ellos no mueren. No se les aplica espiritualmente a sus almas esta ley que dice el alma que pecar esa morirá. No tienen pecados. ¿Por qué? Porque los que creen en mí creen que todos sus pecados fueron ya castigados en mi cuerpo y ellos ya no tienen que morir espiritualmente. Por eso que como Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, los vivos que entran por la puerta estrecha por haber creído en el Evangelio, este Evangelio bendito de salvación, van a la vida después de morir físicamente. ¿Entiendes? Toda persona que no se arrepiente conforme Cristo lo demanda a todo alma muerta, a todo ser humano, entenderá que tiene que ser salvo a través de obras y méritos personales, obras de justicia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a Tito, en Tito 3:5, no salvó, ya es un hecho consumado, ya ocurrió ya. No salvó, le dice Pablo a Tito, cuando le escribe a Tito, no salvó Cristo a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículos 1 al 9. De tal manera que el arrepentimiento que pide Cristo a todo ser humano no es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados es el arrepentimiento del fruto de la naturaleza pecaminosa que hay en todo ser humano. Lo que Cristo pide es que uno se arrepienta precisamente de la naturaleza, que es la gestora de los pecados del ser humano. Porque todos los pecados del ser humano ya Cristo los castigó en la cruz. Ya ese tema de los pecados está resuelto. Es por eso que leemos nosotros en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te fijas? No, el tema de los pecados Dios no lo está tomando en cuenta en materia de la salvación del alma, porque ya los pecados fueron saldados en Cristo, por eso no lo está tomando en cuenta. Lo que Cristo está tomando en cuenta para que una persona pase de muerte a vida es la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, en la gracia de Dios, y tu fe que tú tengas en la gracia de Dios, que es Cristo. Tu fe te hace salvo, como dice el libro de Habacuc, el profeta Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. Cristo siempre le dijo a las mujeres que estaban con problemas, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha sanado, tu fe. Es por fe, por medio de la fe, lo que Cristo hizo por mí en la cruz, no por lo que yo pueda hacer por Cristo, o por Dios, o por el prójimo, o por mí mismo. El arrepentimiento que Cristo pide es que tú te duelas profundamente en tu alma, en tu corazón, de ser un pecador. Que tú creas que por ser un pecador, tú vas a seguir cometiendo pecados hasta que te mueras, hasta que experimentes la muerte primera. Ya sea que tú seas salvo o que tú permanezcas en tu estado de muerte espiritual y cuando seas desnudada tu alma de tu cuerpo, tu alma muerta por supuesto, irás a parar donde van las almas muertas para enfrentar todo esto espantoso. Porque nunca creíste en el Evangelio, que Cristo solucionó el problema de tus pecados en la cruz, que Él los ejecutó los tuyos ahí en la cruz. Nadie puede pagar dos veces por el mismo delito. Tus delitos ya no pueden ser ejecutoriados en ti porque tus delitos fueron transferidos en Cristo y Él los pagó por ti. Él pagó la cuenta, el Santo Hijo de Dios. Yo, Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43, 11 y 12. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino hay que arrepentirse de los pecados para ser salvo. Hay que arrepentirse de mi naturaleza pecaminosa, que tanto dolor le produce a Dios, que tú te entiendas que eres un pecador, pecarás aquí o pecarás acá. Que cada vez que tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, esa es una expresión de tu naturaleza pecaminosa. Cuando tú no le tienes bueno a un vecino, cuando tú no tratas con amor a tu esposa, cuando tú no amas a tu esposo, cuando tú pecas, porque pecas, tú pecarás siempre estando aquí o estando acá. Cuando tú tienes resentimiento con tus hermanos, con tus parientes, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, que no has perdonado a tu papá, a tu mamá, tú dices yo soy una víctima de la sociedad, una víctima de mis padres, si mis padres no me usen, porque yo nací en un lugar disfuncional, no me dieron amor y por eso yo hago estas cosas que hago. No, tú no haces esas cosas que haces, que sin duda son un poco feas, media pecaminosas, eso tú lo haces porque tú eres un pecador. Eso es lo que Dios te exige a ti, que a ti te duela ser un pecador, aquí o acá. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23.
Todos hemos pecado. Yo que soy salvo por haberme arrepentido, por haber entendido que en mí hay una naturaleza pecaminosa, porque he pecado muchas veces y me duele seguir pecando acá. Yo aquí, amigo, trato de guardar santidad, no para ser salvo. Ya fui salvo porque lo que hizo Cristo por mí. Ahora yo trato de guardar santidad, de no pecar para mi Dios que me salvó. Es en agradecimiento y en reverencia a mi Dios que me dio su vida por mí en la cruz, su Hijo. Por eso yo guardo santidad, no para ser salvo. Mucha gente religiosa tratan de hacer obras y guardar santidad para poder ser salvos. Están perdidos. Porque siguen no creyendo lo que Cristo ya hizo por ellos en la cruz. Por eso Cristo comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Dios se arrepintió, ¿sabías tú? En Génesis 6, antes de destruir al mundo antiguo con un diluvio, el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, me duele en mi corazón. Así lo leemos nosotros en Génesis 6. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra. Se arrepintió. Sufrió una metanoia, un cambio de la manera de pensar respecto del hombre. Se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Siempre el arrepentimiento está asociado al dolor. Hay un dolor profundo relacionado con el arrepentimiento. Esta metanoia, que es la palabra original de la palabra arrepentimiento, un cambio en la manera de pensar. Aquí Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. El arrepentimiento es un sentimiento de dolor. Eso es el arrepentimiento, un doler en el corazón. El Señor Dios Todopoderoso se arrepintió no de sus pecados, tuvo una metanoia. Esta metanoia, este arrepentimiento es el que exige el Señor Jesucristo siempre al ser humano, como requisito para poder creer en el Evangelio. Porque si no, tú no te dueles de tu naturaleza, si tú no te reconoces pecador, si tú no te percibes a ti mismo, no te autopercibes a ti mismo como un pecador, como alguien que no puede cumplir los preceptos de Dios. Dios ha dicho: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando todas estas manifestaciones en ti, que tú no tratas a tu esposa como debe ser, no le das el tiempo a tus hijos, eres egoísta, no tienes amor en ti, a tus amigos los usas, no los amas, no quieres hacerle cosas bien a tus amigos son para ti cosas útiles nomás. Cuando tú eres egoísta, narcisista, vanidoso, aparte de los pecados, que mientes, robas, engañas, ves pornografía de repente, a veces miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, o tu mujer hablas mal de una persona, pelas, hablas y haces injurias, calumnias, todos esos pecados que brotan de una naturaleza pecaminosa en la que Cristo pide que el ser humano se reconozca, ya sea estando aquí o estando acá. El apóstol Juan le habla a la iglesia en su primera epístola, a todos los que ya han sido salvos, y le dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Le está hablando a los salvados, a la iglesia. Es la primera epístola de Juan, no es el Evangelio de Juan, es la primera epístola a la iglesia. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y en el capítulo 2 de la misma epístola, el primer capítulo: hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas os escribo para que no pequéis. El salvado puede seguir pecando, porque tiene su naturaleza pecaminosa aún con él. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando Cristo salva en la cruz y las almas pasan de muerte a vida, las personas que están aquí salvadas, Cristo no les borra su naturaleza pecaminosa. Cristo hace un nuevo ser, nace de nuevo una persona, el alma vuelve a vivir, la persona salvada. Hay un nuevo hombre, un hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Pero como dice el apóstol Pablo, el máximo exponente del Señor Jesucristo, el siervo del Señor, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice: pero según el hombre interior, este es el nuevo nacimiento, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra mis miembros y me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso dice un verdadero salvado. Ahora tiene doble naturaleza el salvado, el viejo hombre y el nuevo hombre, el hombre interior. Se deleita en la ley de Dios, pero el antiguo hombre, la naturaleza pecaminosa que hay en el salvado, combate contra el nuevo hombre. El salvado tiene una guerra interna. Conforme alimente al nuevo hombre, se santifica, pero se alimenta al viejo hombre con el pecado, se aparta de Dios, aunque es salvo, aunque ya es salvo.
Esto no ocurre en el muerto espiritual, en el que continúa con su estado de muerte espiritual. Siempre tiene una pura naturaleza nomás. En cambio aquí, en que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene un nuevo ser creado en él, pero cohabitando con una vieja naturaleza. Este es el arrepentimiento entonces que Cristo pide al ser humano, que se arrepienta, que se duela en su corazón.